gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Vamos entonces a abrochar nuestros cinturones para iniciar nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y vamos entonces a escuchar la lectura del capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. Escuchemos con atención. La Epístola del Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 4. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado, no entraron por causa de desobediencia. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, cuántas riquezas tenemos en este capítulo precioso. Hay un versículo que nosotros debemos de tenerlo muy bien reconocido en este capítulo. Debemos de sabernos de memoria ese versículo, porque realmente nos revela grandes verdades. Nos define de una manera muy amplia el efecto, la función, la gloriosa verdad que nos revela su palabra. Y bueno, aquí recordamos que en esta carta notamos que el fracaso de Israel para entrar en Canaán se convierte, por supuesto, para nosotros en una advertencia solemne a cada cristiano que decae en la fe y falla, pues a la hora de entrar al reposo que Dios ha prometido, nosotros podemos quedarnos exentos de estas promesas al claudicar. Porque recordemos que este reposo no es la entrada a Canaán como el capítulo 3:8, sino que este hecho histórico constituye un tipo de reposo que será disfrutado por los cristianos. Y algunos comentaristas pues consideran el reposo como el futuro reposo celestial, mientras que otros piensan que el término describe la actual experiencia del creyente que se ha rendido completamente al señorío de Cristo y está totalmente controlado por el Espíritu Santo. Aquí nos dice en este versículo, cuando comienza el capítulo, que debe en nosotros existir ese temor, pues si nosotros
no asumimos nuestro rol como hijos de Dios, podemos tener el mismo desenlace de aquel pueblo que por su dureza de corazón no entró a la herencia que el Señor le había prometido. Y esta promesa tardó en cumplirse más de 400 años. Y quizás esta descendencia de Abraham estaba ajena a este conocimiento pleno. Sin embargo, el Señor se manifiesta a ellos y les concede la gloriosa experiencia de ver las grandes maravillas con las que el Señor los sacó de Egipto, de tierra de esclavitud. Y no los sacó como unos mendigos con harapos, llenos de miseria. El Señor los sacó de Egipto con una grandiosa dote, porque despojaron a los egipcios de las riquezas, a tal punto que eso fue la gracia de Dios. Cuando él le dijo, yo les daré a que los egipcios le entreguen a ustedes sus riquezas. Y ellos le pidieron y los egipcios los llenaron de las riquezas. Es decir, que ese esfuerzo, que ese trabajo que ellos duraron durante varios años como esclavos, el Señor no permitió que salieran sin su debido pago. Y este pueblo sale guiado por el Dios Todopoderoso, pero sale con muchas riquezas materiales. Ahora, triste y lamentablemente, la dureza de su corazón, su incredulidad, su desobediencia, su murmuración, hizo en ellos estrago. Y a Dios no le podemos engañar, sencillamente a Dios. ¿Y cuánto? Esto no es nuevo. ¿Cuántas personas, verdad? Viendo maravillas del Señor, viendo la provisión latente diariamente en sus vidas, prefieren adorar un becerro de oro e inclinarse y fingir o sentir que lo están haciendo para el Señor, porque eso fue uno de los grandes pecados que cometió el pueblo, pensando que estaban adorando a Jehová. Entonces, aquí el apóstol nos dice, también a nosotros se nos ha anunciado esa buena dádiva, así como a ellos. Pero ¿de qué les aprovechó a ellos oír la palabra? ¿De qué les sirvió por boca de Moisés escuchar las promesas que Jehová le había revelado? Pues, ¿saben cuál fue la deficiencia de este pueblo? Ellos no acompañaron de fe lo que ellos oían, fueron incrédulos. Y esa fe que nos permite vencer, que nos permite persistir, que nos permite abrazar, que nos permite alcanzar las promesas, ellos carecían de esta fe. Entonces, ¿les sirvió en algo haber visto, haber escuchado? No la mezclaron con fe. Por lo que y hace la salvedad, pero los que hemos creído, sí entramos en el reposo, así como el Señor lo dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjense cómo esta manera preciosa de argumentar las verdades de la historia del pueblo y lo que se está experimentando en nuestros días a través de lo que decía el apóstol, y es sustentándolo por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que estas enseñanzas teológicas se llenen de la evidencia de que es de Dios. Explica, expresa una verdad y la sustenta con la palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta que el mero escuchar el Evangelio no es suficiente, también debe ser creído. Y los que creen son los que entran en el reposo, al que no pudieron acceder los israelitas incrédulos. Las obras suyas acabadas antes de la fundación del mundo, esto parece que nos alude a la obra divina de la creación. Entonces, en cierto lugar él dijo así del séptimo día, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí nos dice, no entrarán en mi reposo. Entonces, a través de David, Dios
promete otro reposo que Israel no alcanzó a disfrutar, y es el descanso que se encuentra en Cristo. Entonces, por tal motivo, puesto que algunos de ellos, por falta que algunos de ellos entren en él, y aquellos a quienes primero se les había anunciado esta buena nueva, no entraron a causa de su desobediencia. Y otra vez lo determina en un día diciendo, en cierto tiempo diciendo por medio de David: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, recordando este suceso histórico vivido por el pueblo, como lo hicieron en aquel día, el día de la provocación. Entonces, porque si a Josué les hubiera dado, si Josué les hubiese dado el reposo, pues no hablarían después de otro día. Entonces, queda un reposo. ¿Para quién es ese reposo? Para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha de reposar de sus obras, así como Dios de la suya. Así como Dios descansó de su obra en la creación, estemos seguros que quien confía en Cristo descansa en lo que Dios ha hecho por él y ha cesado en la búsqueda de la salvación por sus propios esfuerzos y ha comenzado a depender en la vida diaria de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hay dos grandes provisiones que alientan a los creyentes en su fe. ¿Y cuáles son esas? Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como el que nos está presentando acá el apóstol, en lo que aconteció con este pueblo que había sido objeto de múltiples bendiciones de parte del Señor. Y aquí nos define entonces la primera, la palabra de Dios, que revela si una persona está viviendo una vida plena o espiritual. Y el segundo es el ministerio de Cristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote, quien tiene poder para hacernos gozar de la inmediata compañía del Señor. Y este versículo de verdad que debemos de recordar la cita y si es posible memorizarlo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, esa palabra eficaz quiere decir enérgico, lo cual esto deriva de la palabra que se refiere a una acción activa y efectiva. Y esto es lo opuesto a lo inactivo y a lo ineficaz. Entonces, en el texto, este texto que estamos tocando de Hebreos 4:12, es uno de los que más nos ayuda a entender el llamado de la fe a confesar la palabra de Dios. Se relaciona con la renuncia de Israel a la promesa de Dios, lo cual trajo como resultado pues que toda una generación de israelitas muriera en el desierto y que no llegaran a poseer la herencia que Dios había reservado para ellos. Y en este contexto, la Biblia dice de sí misma: la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el término que aquí se traduce palabra es el vocablo griego logos. Y esto comúnmente indica la expresión de una idea completa y se utiliza para referirse a las Sagradas Escrituras. Y contrasta con rema, que sufre y que suele referirse a algo dicho o hablado. Y esto recomienda que distingamos entre toda la Biblia y la promesa o promesas individuales que el Espíritu Santo pueda traer a nuestra mente por medio de la palabra de Dios cuando se enfrenta a una situación de necesidad, prueba o dificultad. Las promesas de Dios pueden llegar a ser una rema. Esto es un arma de espíritu. La palabra de Dios, como lo dice Efesios 6:17, la autoridad que posee esta palabra es la que viene de la Biblia. La palabra de Dios es el logos, eso es el logos completo. Su importancia inmediata reside en que el Señor ha hablado y la palabra al alma por medio de su espíritu y despierta la fe, igual que como hizo con Israel cuando le señaló su herencia. La confesión de la fe recibe las palabras de Dios y se apoya firme sobre esas promesas. Sin embargo, la fuerza de la confesión no depende de la voluntad humana, sino de la voluntad divina revelada en la totalidad de las Escrituras.
La Santa Biblia, el Logos, la palabra completa del cual la rema, la presente, la palabra de la promesa, ha sido recibida. Entonces, la palabra del Señor, según este versículo, nos expresa detalladamente las funciones que hay. Es más cortante, más penetrante que toda espada de dos filos. No hay una espada elaborada por un ser humano que pueda llegar a la profundidad que llega la espada de dos filos. Miren que cuando esta expresión, este concepto de la Biblia nos dice que es más penetrante que toda espada de dos filos. Imagínense una espada de dos filos cortas para ambos lados, y la palabra de Dios es más penetrante que una espada de ambos filos. Y siempre lo he entendido así, de que, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a los esposos, pero también exhorta a las esposas, exhorta a los padres, pero también exhorta a los hijos, exhorta a los amos y también exhorta a los siervos. Y así sucesivamente, es decir, la palabra de Dios corta parejo. Es una manera de instruir gloriosa y majestuosa. Y nos dice que penetra allí hasta el alma, parte del alma, el espíritu, y esas coyunturas y esos tuétanos, y está tan poderosa que discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Fíjense, antes bien todas las cosas están desnudas, están descubiertas, están abiertas. ¿A quién? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos nosotros que dar cuenta? ¿A quién? Nosotros tenemos que darle cuenta a nuestro Dios, Padre eterno. Entonces, por tal razón, al conocer la efectividad, el poder, la majestad que trae la palabra de Dios, nosotros debemos tener esa confianza que, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios, que nosotros podamos, esto sea motivo suficiente de retener nuestra profesión de fe. Qué lindo, a mí me encanta este término que usa acá en esta epístola. Qué lindo, hermanos. Y ante los ojos del mundo quizás somos menospreciados por tener una fe. Muchos se comenzaron esta profesión de fe, abandonaron sus profesiones y tomaron esta profesión de ser siervos de Dios. Y me encanta cómo el apóstol aborda este tema, cómo etiqueta esta preciosa profesión. Eso que hemos iniciado, que hemos emprendido. Y fíjense que nosotros cuando realizamos o tenemos una profesión a determinada edad, nos retiramos. En muchos países se llama la jubilación, ya no ejercemos más nuestra profesión. Pero eso no es así en el pueblo de Dios. Nosotros nunca nos retiramos. En el mundo actual podemos decir, bueno, hay una gran admiración por X persona que fue un gran doctor o fue un gran médico, fue una persona muy eficiente, pero en el ámbito espiritual no es así. Nosotros podemos decir, bueno, este era un gran siervo, predicaba, sanaba, no, porque eso va a serlo siempre hasta el final de sus días. Nuestra jubilación está en el cielo, sencillamente en el cielo. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. ¿No les parece precioso saber esta verdad? Él fue tentado en todo, el Señor fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero un momento no pecó. Y ahí radica su fortaleza y su perfección. Así que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Él confiadamente, a ese trono de la gracia, para que nosotros podamos alcanzar esa misericordia y hallar esa gracia para ese oportuno socorro
que nos hará temblar o hacer que nuestros cimientos quizás tiemblen. Pero qué lindo es esta manera, estas palabras que nos llenan de fortaleza. Acerquémonos sin ninguna reserva, con franqueza, confiadamente. Nos presentamos ante el trono de la gracia, no del castigo, para obtener misericordia por lo pasado y gracia para el presente y el futuro. Entonces, hermanos, esto que nos manifiesta estas verdades nos alienta, nos llena de esperanza y de saber que tenemos ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 5. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios como a Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec, el cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, en este capítulo nos refiere sobre las cualidades para el sumo sacerdote. Y acá notamos que el apóstol presenta las calificaciones y las actividades del oficio de sumo sacerdote. Debe ser alguien igual a quienes representa con la capacidad de sentir lo que ellos sienten. El suyo es un oficio público, al cual es designado como representante de los seres humanos ante Dios. Da gracias y ofrece sacrificios propiciatorios, y su intercesión es paciente, pues ya él también está rodeado de debilidad. Por tanto, debe ofrecer sacrificios por sí mismo, así como por el pueblo. Cristo no necesita purificarse a sí mismo por medio del sacrificio. Jesús completa perfectamente todos los requerimientos del sumo sacerdote. Él fue nombrado por Dios, experimentó una legítima humanidad, se sacrificó por el pecado, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, y tuvo un sentimiento compasivo por nosotros. Entonces, notamos que el apóstol introduce el concepto de un sacerdocio como el de Melquisedec, el cual se desarrolla más ampliamente en el capítulo 7. Más adelante vamos a escudriñar más sobre este personaje. Y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní era la que el Padre esperaba cuando dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Él fue oído a causa de su temor reverente, y aunque él era hijo, él padeció, y él aprendió a través de la sujeción, de la obediencia. Entonces, notamos que su oración
la oración de Jesús que él presentó allí precisamente en el huerto de Getsemaní era la que el Padre deseaba ver, deseaba escuchar, y su oración fue escuchada a causa de su temor reverente, y esto es su sumisión respetuosa a la voluntad de Dios. Jesús fue perfeccionado no en un sentido moral, debido a que siempre poseyó ese tipo de perfección, sino en el sentido de ser preparado como autor de la eterna salvación. Y nos hace referencia en el versículo 12 al 14, nos hace referencia sobre la inmadurez espiritual, porque debiendo ya ser maestro, su falta de solicitud a la hora de escuchar dio lugar a un retraso en el crecimiento espiritual. Entonces, fíjense cómo nos dice este capítulo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense cómo expresa la condición en la cual están los receptores de esta epístola. Hay muchas cosas que explicar que son difíciles, pero ustedes se han tardado para oír, han sido negligentes, porque ya ustedes debían ser maestros desde hace tanto tiempo y ustedes ahora tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar las cosas básicas, las cosas principales, lo que es primordial en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ustedes han llegado a tal punto que ahora vuelven a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, notamos cómo el apóstol expresa su falta de solicitud a la hora de escuchar, y esto dio un atraso, por supuesto, un estancamiento en el crecimiento espiritual del pueblo, pues ya con el correr de los años ya era para que su crecimiento fuese notorio y ya no estuviesen en las cosas básicas. Y cuando hace referencia a esto, hermanos, haciendo la alegoría de lo que se le provee a un bebé apenas en pleno crecimiento, es algo tan sencillito como la leche, puesto que carece de dientes, carece de un estómago un poquito más fuerte para consumir alimentos más sólidos. Entonces hay que darle la debida alimentación debido a su fragilidad. Y le hace esta alegoría diciéndole: ustedes no han avanzado, ustedes no han crecido. Entonces ya a estas alturas es para que ustedes estén comiendo vianda. Ya cuando un niño ha corrido el tiempo y ya tiene sus dientes, ya tiene un estómago más fuerte, entonces se le suministra alimento de modo que su desarrollo, porque ¿qué sucede? Va a necesitar mayor energía, puesto que el desarrollo de su cuerpo se lo va a exigir al comenzar a gatear, al comenzar a caminar, al comenzar a correr. La leche no será suficiente. Entonces el apóstol le hace referencia aquí a este atraso, porque todo aquel que participa de la leche es una persona inexperta en la palabra de justicia, porque es un niño, carece de la capacidad del aprendizaje, carece del tiempo, no posee las herramientas necesarias para poder ingerir lo que realmente es sólido. Y fíjense cómo les expresa la condición en la cual estaba. Ese alimento sólido es para aquellos que han alcanzado una madurez, aquellos que han crecido, aquellos que tienen sus sentidos ejercitados en el entendimiento de lo que realmente es bueno para hacerlo y lo que es malo para no hacerlo, porque allí consiste la sabiduría y el temor de Dios, cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y lo hacemos, y reconocemos lo malo y lo evitamos, nos negamos a caer en esa desobediencia. ¿Seguimos avanzando? La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 6. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permitiere, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada, y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas, y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la esperanza, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente, según el orden de Melquisedec. Bueno, degustarnos de estas delicias, de las verdades que nos revela su palabra y de las formas de advertirnos de los peligros a los cuales estamos expuestos. Por eso no podemos decir, no, eso era para los hebreos, yo no soy hebreo y en esto no puedo caer, o no estoy, yo no estoy aquí expenso a que yo caiga en estas situaciones. Hermano, la palabra de Dios es tan vigente como cuando se escribió. Y tenemos peligro, corremos peligro de no avanzar dentro del pueblo de Dios. Por eso que el apóstol recomienda, dejando ya esos rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, aquí el apóstol nos dice, las 6 doctrinas mencionadas constituyen los principios fundamentales de la vida espiritual, y los fundamentos no son para ser colocados de nuevo, sino para construir sobre ellos. Y esto no puede ser logrado sin depender de la ayuda de Dios. Entonces, no estamos nosotros llamados a estar estancados. Estamos llamados a avanzar, a crecer. Y el lenguaje que se usa en los versículos 4 y 6, en los versículos 4 y 5, describen claramente a aquellos que han experimentado la gracia salvadora de Dios. Y el lenguaje del versículo 6 indica una completa renuncia de Cristo, un abandono deliberado y definitivo de la fe cristiana. La gente aludida aquí no son arrepentidos, sino apóstatas. No solo han caído en pecado, sino que han renunciado a Cristo, se han convertido en gente semejante a los que crucificaron a Cristo. Y qué duro es esto, ¿verdad? Cuando uno lee sobre esta situación, tan lindos consejos y tan maravillosos consejos nos da el apóstol de retener esta profesión de fe. Sin embargo, no deja de hablar de aquellos que han caído, que han abandonado, que han mudado la verdad de Dios por algo pasajero. Ellos fueron una vez iluminados, ellos gustaron del don celestial,
fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjense cómo nos detalla esta epístola. Fueron llenos, participantes del Espíritu Santo. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Fueron participantes de toda esta gloria. Sin embargo, detalla que recayeron, es decir, fueron nuevamente al vómito, como dice el apóstol Pedro, como dice el proverbio. Regresó el perro al vómito y la puerca lavada al cieno. Triste y lamentablemente. ¿Qué están haciendo con esta actitud? Nos revela su palabra, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y recuerdo un mensaje que le dice el Espíritu Santo al hermanito: mis heridas sangran cada vez que me desprecias. Hermanos, esto es real. La palabra de Dios nos revela las verdades que nosotros podemos asimilar. ¿Y ustedes creen que el Espíritu de Dios no da testimonio de nuestra conducta? Cuando el Espíritu de Dios le habló a ese hermano diciendo: mis heridas sangran cada vez que me desprecias. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras formas, con nuestra arrogancia, con nuestra altivez, con nuestra falta de concepto a lo santo y evocando y amando lo profano, nos herimos al Hijo de Dios? Es cierto, hermanos, el Espíritu da testimonio de estos que estamos leyendo en su palabra, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce esa hierba que es de provecho a todos los que la labran, reciben, por supuesto, la bendición de Dios. Entonces nos damos cuenta que, pero la que produce espinos, la que produce abrojo, es rechazada, es reprobada, está próxima a ser maldecida. ¿Y cuál será su fin? Será quemada. Y de esta manera, fíjense esta ilustración que describe la condenación que sufren aquellos que se han apartado de Jesús, así como aquellos que son ganancia, aquellos que son esa hierba provechosa que reciben bendición de Dios. ¿No les parece maravilloso encontrar estos tesoros dentro de la palabra de Dios? Pero en cuanto a ustedes, les habla el apóstol, oh amados, aún estando persuadidos de cosas mejores, ¿estamos nosotros persuadidos de que es mucho mejor lo que vendrá, lo que será cumplido en aquellos que perseveran en Dios? Claro que sí, los que pertenecemos a la salvación, aunque hablamos así, dice el apóstol, y recordemos que esto expresa esa confianza en que los lectores permanecerán firmes en la fe, moderando su dura advertencia con un cálido reconocimiento, porque recordemos que la fe mira a aquel que promete. Eso es la fe. La fe mira a aquel que promete. La esperanza contempla las cosas que han sido prometidas. Entonces, notemos esto. La fe mira al que promete y la esperanza contempla las cosas que han sido prometidas. ¿Están íntimamente relacionadas? Por supuesto. Claro que sí. Tenemos en Dios y en su anunciado propósito de bendecirnos en Cristo razones para esperar confiados. Y el cumplimiento de su promesa a Abraham ofrece la seguridad de que Él hace lo que promete. Entonces, la confirmación de la promesa de Dios por medio de su juramento y de su pacto remueve todas las dudas acerca de su certeza. Es un ancla que está tan segura como aquellos a lo que está atada. Y por eso evoca el apóstol lo infalible que es el propósito de Dios en Cristo. Porque cuando Dios le hizo promesa a Abraham, no halló algo más valioso, con mayor peso, por lo cual jurar y darle la certeza de que cumpliría. ¿Y saben por quién juró el Señor? Por sí mismo. Y él le dijo a Abraham: yo te bendeciré con abundancia, yo te multiplicaré grandemente. Y él esperó con paciencia y él alcanzó la promesa. Porque bueno, los hombres juran
por uno que es mayor que ellos. Y para ellos hacen ese fin, esa controversia de juramento para que las personas que van a abrazar ese juramento sepan, tengan la validez, tengan lo valioso, tengan la certeza de que hay un aval que confirma que esa promesa tiene total valor. Entonces, ¿qué sucede y expresa para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos da atributos del Señor? ¿Qué cosa es imposible para Dios? Y uno dirá, no hay nada imposible. Pues la palabra de Dios nos revela que sí, hay algo imposible para Dios, sí. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios nos defraude. Es imposible que Dios no cumpla lo que ha prometido, porque Él y su palabra son inseparables. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Qué rico esto que el Señor nos revela a través de su palabra. La palabra nos revela que es imposible que Dios mienta, y por eso debemos tener ese gran consuelo, ese fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de esta esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Recordemos que la fe mira al que promete. Recordemos que la fe mira al que promete, y la esperanza contemplan las cosas que nos han sido prometidas. Y esto es lo glorioso, hermanos. Esto es lo maravilloso. Esa esperanza que está puesta delante de nosotros. Y estamos seguros y estamos firmes allí, en el ancla del alma. Y esto penetra hasta dentro del velo, porque donde Jesús entró por nosotros como precursor, y Él se hizo sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora vamos a indagar un poquito más sobre este personaje, que fíjense que hay verdades que no nos revela Génesis, donde entra en escena este personaje. ¿Y no les parece curioso que Melquisedec, que era rey de Salem, era sacerdote en Salem, estos estaban habitados por paganos? No era el pueblo de Israel el que vivía en Salem en esa época, pero allí estaba. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosas tan lindas nos da la palabra de Dios para entender un poquito más. Vamos a escuchar el capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos. La Epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Y ciertamente, los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí, ciertamente, los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dando testimonio que vive. Y, por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, porque aquel del cual esto se dice,
de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros, cierto sin juramento, fueron hechos sacerdotes, mas éste con juramento, por el que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al higo hecho perfecto para siempre. Bueno, ¿qué les parece este capítulo enteramente relacionado con este sacerdote? ¿Y no les parece maravilloso? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos menciona a Melquisedec solamente en 2 oportunidades. En Génesis, cuando Abraham le entrega los diezmos, y en el libro de los Salmos. Y aquí en el Nuevo Testamento hay un capítulo entero que nos describe grandezas, que nos describe maravillosos detalles que nos da sobre Melquisedec. ¿Qué tanto conocemos de Melquisedec? ¿Qué tanto hemos indagado sobre Melquisedec? Y fíjense los detalles, las grandezas que nos da este capítulo sobre este ilustre personaje. ¿No les parece maravilloso cómo es la palabra de Dios? Si nosotros solamente leyéramos el Antiguo Testamento, careceríamos de toda esta información y de todos estos detalles que nos muestra la verdad de Dios. Por eso que la palabra de Dios debe ser ingerida así, de una manera pausada, de una manera que podamos ir ensamblando todas las piezas e ir comprendiendo de manera clara lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, nos damos cuenta que Melquisedec, qué nombre, ¿verdad? Este hombre, este siervo es mencionado pues solamente en el libro de Génesis, precisamente en el capítulo 14, desde los versículos 18 al 20. Allí entra en escena Melquisedec. Y Melquisedec también es nombrado en el Salmo 110, versículo 4. Solamente en estas 2 referencias, y miren lo breve que son. Vamos a resumir que son 4 versículos, 3 del capítulo de Génesis, en el capítulo 14, del 18 al 20, y en el versículo 4 del Salmo 110. Allí solamente vamos a leer sobre Melquisedec, que es un tipo de Cristo en su ministerio como sumo sacerdote, y hace alusión, como Melquisedec, Jesucristo es un sacerdote universal y es rey al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta de la doble función que contemplaba
Melquisedec y el silencio en torno a los ancestros de Melquisedec, sus antecedentes sacerdotales, su nacimiento, su muerte. Esto, hermano, ilustra el eterno e inconmovible sacerdocio de Cristo. Es una manera de que podamos avanzar y entender un poquito más. Melquisedec es más grande que los sacerdotes levíticos. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos recibían diezmos de los descendientes de Abraham, el hecho de que Abraham dio los diezmos a Melquisedec y fue bendecido por él, establece la superioridad de él. Los sacerdotes levíticos, como hombres mortales, estaban sujetos a muerte, pero de la muerte de Melquisedec no se hace mención. De ahí que este sea un tipo representante de Cristo que vive para siempre. Y me causa curiosidad cuando detalla que aún, fíjense, no sé si ustedes habían caído en consideración de esto, que nos hace referencia que sobre la genealogía que no es contada de Melquisedec, pues Abraham le entregó los diezmos y él bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas de Dios? Abraham. Y Melquisedec derrama sobre él bendición. De hecho, cuando usted lee el capítulo 14, usted se da cuenta que Melquisedec lo recibe a él con banquete de gente importante, con pan, con vino. No fue que recibió los diezmos y ya, listo, vete, ya cumpliste. No, hubo una retribución, hubo una admiración de parte de Melquisedec hacia Abraham, siervo de Dios. Y sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué les parece esta expresión? Y él recibió los diezmos. Aquí ciertamente reciben los diezmos de los hombres mortales, pero allí, hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo como él pagó los diezmos, pues también Leví, que es el que recibe los diezmos en el ministerio del pacto antiguo, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué les parece esta expresión del versículo 10? Aún estaba Leví en los lomos de Abraham, porque si ustedes toman en consideración, aún Abraham no había engendrado a Isaac. Isaac tuvo a Jacob, que es donde descienden los 12 patriarcas. Fíjense todo esto completo que nos revela la palabra de Dios. Esto es algo así como que si nos abren la cortina y vemos más allá de lo que estaba allí en las cortinas. Y él, fíjense esto, aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué les parece esto? Y sabemos que Isaac engendró a Esaú y a Jacob, y entonces Jacob a los 12 patriarcas. Aquí pasa de allí entonces de la tribu de Leví, el Señor se toma como primogénito para uso exclusivo de los oficios santos, como es de la rama de Aarón, los sacerdotes, y los levitas para el cuidado, para todas las atenciones que deben tener el templo, que debía tener en la época de Moisés. No estaba el templo, pero estaba el tabernáculo, que era una tienda desarmable, y ellos estaban a cargo de esto. Entonces, fíjense todas estas cosas que la palabra de Dios nos revela, qué interesante y qué maravilloso es lo que nos detalla. Entonces, Abraham representó a todo Israel cuando pagó diezmos a Melquisedec. ¿Qué les parece esto? Entonces, el hecho de que Cristo haya nacido de la tribu de Judá y no en la de Leví subraya la inauguración de un nuevo orden sacerdotal. Precisamente, nos llama la atención, pero ¿por qué si es que los sacerdotes descendían de la tribu de Leví? Bueno, aquí está rompiendo el viejo orden y estableciendo el nuevo orden sacerdotal. Y notamos entonces
y esto aún es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto y no constituirlo conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según ese poder, el poder de una vida indestructible. Entonces aquí se utiliza esta palabra distinto, que significa otro de la misma clase. No, y nos damos cuenta que es un orden completamente diferente. El sacerdote de Cristo supera el sacerdocio levítico, y el primer pacto probó ser débil e inútil en ofrecer pleno acceso a la presencia de Dios o completar preparación para compartir su compañía. Por tanto, tuvo que ser anulado y reemplazado por una mejor esperanza en aquello en lo que se había fallado. Entonces, nos damos cuenta que el sacerdocio de Jesús invalida el sacerdocio de Aarón, porque el suyo fue establecido por el juramento por un juramento solemne de Dios, y los hombres no prestan juramento en cuestiones triviales. Las ministraciones sacerdotales de Jesús son infinitas, hermanos, son invariables y nos permite ofrecer. Él nos concede una salvación a la que nada falta, no hace falta nada. El Señor lo llena todo, y la salvación total, la salvación total a la humanidad demanda un perfecto sumo sacerdote y un perfecto sacrificio por los pecados. Por tal motivo, la ley que constituye sumos sacerdotes a los débiles hombres por la palabra del juramento posterior a la ley, ¿quién lo hizo ahora? El Hijo, que es hecho perfecto para siempre. Entonces, esto que el apóstol está ahondando con mayor detalle es para fortalecer la fe, la esperanza en el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque él fue tentado, con la diferencia que nunca pecó. Entonces, todo esto, mientras nosotros más le conocemos, más le agradecemos, más le amamos, más sentimos la deuda que tenemos a él. Y estos son motivos suficientes que deben nosotros encender la completa firmeza, la completa fidelidad a aquello que él nos ha revelado por medio de este sacrificio perfecto. Su función, el Señor es rey, por supuesto que es rey, y es sumo sacerdote. Fíjense las funciones que abarca él. El Señor es Rey de reyes, Señor de señores, nuestro sumo sacerdote, el que se ofreció, el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, estas funciones y toda la perfección de la ley está resumida en él, porque en él no hay defecto. ¿Qué les parece lo maravilloso que nos da estas verdades reveladas en su palabra?